buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros y compartir en este mes de la patria. Hoy vamos a hablar de política y de las grandes decisiones que toma el Congreso Nacional en los próximos días. En esta semana se juramenta a la Junta Nominadora del Poder Judicial y arranca un proceso en el cual los políticos dicen que ahora no intervienen, que las decisiones de ellos serán en enero. De todo esto lo hablamos hoy aquí con el diputado Jorge Alberto Zelaya Munguía, que nos acompaña. Es un gusto saludarle. Me quiero quedar en principio con lo que está pasando en el Partido Nacional de Honduras. Se avisoran cambios. ¿Estamos a las puertas de una verdadera limpieza y transformación del partido o vamos a seguir en más de lo mismo? Jorge, buenas noches, qué gusto que nos acompañe. Buenas noches, Rosendo, gracias por la oportunidad. Es un enorme privilegio estar aquí, por supuesto, en el banquillo, acompañado del orgullo de Santa Cruz. Así que se llama la aldea, ¿eh? Sí, Santa Cruz del Paraíso. En el departamento del Paraíso, sentirnos muy contentos. Y bueno, no, entrando ya en la consulta, sí sentimos que el partido se va a renovar. Hay muchas razones para hacerlo, se necesita la incorporación de gente con muchísima experiencia y jóvenes que se van a incorporar sin ninguna duda, la gente de la vieja guardia, la dirigencia de base que tiene que tener más oportunidades ahora, y en ese aspecto yo siento que vamos a ir en el transitar de los meses cuando haya la renovación en el comité central con nuevas autoridades, por supuesto. El abogado David Chávez, que es el actual presidente del partido, él ha manifestado, por supuesto, que va a entregar el partido en los próximos días, y nosotros estamos conscientes que no va a ser fácil, por supuesto, pero tampoco tan complicado o tan difícil como alguna gente así lo está vaticinando dentro de los otros institutos políticos. Ahora, ¿cómo va a ser esta limpieza, si es que le podemos llamar limpieza, después del lastre que se arrastra de los últimos 8 años? Hay decisiones que se tienen que tomar de la base hacia la cúpula, con la participación de liderazgos fortalecidos en el partido. Yo creo que el hecho de repetir probablemente, esa es la intencionalidad de más, diría yo, del 85% del nacionalismo. Tito Afura debe ser de nuevo el candidato de nuestro partido y brindarles las oportunidades a la gente, insisto, de base. La gente que ha luchado desde hace muchísimos años en el partido y que solo ha servido, como dicen, de escalera. No es muy prematuro, Jorge, ya hablar de que Tito Afura va a ser el candidato. Yo creo que merece, honestamente. Mire, Tito sacó 1.300.000 fracción de votos. Perdimos las elecciones no porque teníamos un mal candidato, se perdió por coyunturas de 3 años en forma consecutiva, 3 periodos en forma consecutiva del partido en el poder, un desgaste natural que ha ocurrido, un fuera de juego que fue bastante fuerte y que la oposición lo utilizó muchísimo. Todas esas cosas nos hicieron perder el proceso de las elecciones, pero nadie puede discutir y nadie puede decir que perdimos las elecciones por el candidato que llevábamos. Por lo tanto, sentimos, y lo hablo con muchísimo respeto a nombre de muchas mujeres y hombres del partido, que consideramos que Tito debe y merece una segunda oportunidad como candidato. Y Tito sería, las encuestas así lo confirman, un gran presidente. Hay gente que cree que debe haber sido más bien él en esta oportunidad. No es predisponer a la base nacionalista, al electorado que le respalda desde ahora, ir planteando una especie de oposición y no someterse al veredicto del electorado a través de una elección interna y primaria, o el Partido Nacional está pensando en función de volver a la imposición o al dedo? No. Es que mire, yo le digo, usted lo consulta y la mayoría del Partido Nacional está consciente de que debe de ser Tito, y se lo digo respetando, por eso apuntaba antes, a quienes aspiren en algún momento a ser precandidatos del partido. Esa es una opción. Hay otros líderes que son importantes dentro de la institución, pero sentimos, y como le digo, yo sé, con respeto estoy hablando de la mayor cantidad posible del nacionalismo en todo el país. Si usted recuerda, la semana antepasada hubo una reunión de los
86 diputados, entre 43 propietarios y suplentes, y todos ahí dijimos que queríamos que Tito regresara y repitiera como candidato presidencial. En donde sí debe de abrirse el partido como tal es en las diputaciones, es en las alcaldías. Si Tito no logra abrir el abanico de oportunidades para la gente de base, para la gente que ha venido luchando desde hace muchísimos años y que uno les escucha y que con legítimo derecho quieren aspirar a ser candidatos a alcaldes, quieren aspirar a ser diputados o ser regidores, yo creo que están en su legítimo derecho y han trabajado desde hace muchísimo tiempo, y esta puede ser una gran oportunidad de ofrecer esa opción al nacionalismo y al país de que esta gente pueda participar en cargos de elección popular. Y estos cambios, estos movimientos a nivel del órgano central de dirección deben plantearse solamente por el retiro de David Chávez, o pasa por convocar a una convención para que ellos definan. ¿Cómo lo han planteado, sobre todo por el desgaste que tiene actualmente el Partido Nacional y por el resentimiento de gran parte de la base, porque durante muchos años los olvidaron o los olvidan los políticos y solo se acuerdan de ellos ya cuando vienen los procesos electorales? Bueno, pero usted mencionó el mismo caso del abogado David Chávez. David, por ejemplo, no ha abandonado la base del partido. Ahorita recién se pasó y estamos en celebraciones del Día del Niño. David tiene ese contacto, lo tuvo en el proceso electoral. Mire, y se lo digo con toda sinceridad, se ha sido muy injusto con el abogado David Chávez. Se echó prácticamente el partido a cuestas, fue candidato a alcalde, manejó en el proceso interno el movimiento Unidad y Esperanza. No podemos olvidarnos cuando la gente decía es un movimiento sin cabeza, y sí había cabeza. Andaba visitando todo el país el abogado David Chávez, y aquí en Francisco Morazán nos quedamos de candidatos a diputados casi en su totalidad, y yo hablo en mi caso y todo, dependíamos realmente de las actividades que desarrollaba el abogado David Chávez. Entonces, me parece que el pedir tan tajantemente, hacerlo tan vehementemente, su separación del Comité Central después del extraordinario trabajo que se hizo a nivel de partido, fue injusto, y por eso le digo, él está analizando su situación a nivel de título personal. El abogado Chávez es un joven líder del partido, tiene 40 años, y estoy seguro que junto a Tito van a buscar, y otros dirigentes, tiene que haber incorporación de otra gente. Por eso les decía, es importante, va a pasar por la convención. Hay gente que generó después de la derrota un malestar enorme, y hay que escucharlos a todos los sectores del partido. Y estos políticos que le hicieron daño al Partido Nacional, ¿les van a dejar ahí o van a dar el paso al frente y vendrá los retiros, no sé si obligatorios o hasta por una necesidad del partido? Porque incluso hay quienes han planteado que muchos que enfrentan juicios en los Estados Unidos ya no deberían ser considerados como tales, los que se fueron también huyendo para Nicaragua, y que deben ir más allá del cambio y plantear la expulsión. Es que esta es una de las opciones que van a ocurrir. La gente que está señalada en los Estados Unidos, Dios quiera que no, pero algunos incluso se está hablando de que podrían llevárselos en los próximos meses, pues hombre, van a quedar al margen de lo que es el proceso. Otros debería de ser en forma voluntaria. Cuando digo voluntaria, en forma personal, decir, bueno, miren, yo no estoy haciéndole un favor ir a un cargo de frente de elección popular al partido, y por lo tanto me hago a un lado y apoyo al partido desde otra plataforma, desde otro sector. Entonces eso debería de ocurrir en el partido. Por eso digo que la renovación es muy importante, y estamos claros en lo particular como actual diputado del partido, en que la renovación debe de existir, pero sin ser abrupta, sin ser una renovación en donde se vaya, como dicen, a querer sacar a la gente solo por sacarla, y aquellos que puedan desempeñar una labor importante dentro del partido, yo creo que deberían de seguir. Y fundamentalmente, por eso le digo, insisto, uno conociendo y teniendo este acercamiento con la base, me parece que merecen mejores oportunidades. Es esa gente que luchó por llevarnos, por tener una cuarta victoria en forma consecutiva, y que no son verdaderamente los culpables de lo que ocurrió. ¿Quiénes, por ejemplo, usted diputado actual en el Congreso Nacional, fue el primero de Francisco Morazán,
con lo que conoce del partido, habrá que quitar a quienes. Tiene nombres que ya no le sirven para el partido, que en su momento fueron útiles, pero hoy hay que apartarlos porque estar dentro de la actividad política les daña a ustedes. No, es que todo el mundo suma, así se lo digo, y todo el mundo... Pero me dicen que hay unos que necesariamente habrá que ir, claro, que quitarlo. Pero cada quien debe de tomar su propia decisión en base al daño que supuestamente se hizo en lo que fue el proceso de elecciones que perdimos en el mes de noviembre del año pasado. Entonces, yo creo que es más una decisión que debería de pasar de tipo personal, decir, bueno, yo ya no debo de aspirar, por decirle, a ser diputado. En los 18 departamentos del país hay gente que tiene que estar consciente que debe de haber una renovación de partido, pero eso no significa que a la gente hay que apartarla como tal. Yo creo que eso es muy importante, que tenemos que tenerlo muy presente. Si el partido no se une primero, y para unirnos pasa por dialogar entre nosotros mismos y buscar las mejores acciones. Por eso le digo que el liderazgo de Tito es fundamental. El mismo David es un joven líder del partido y yo creo que no se puede descartar su participación en lo que pueden ser los arreglos, las conversaciones, porque antes de las elecciones, ¿cómo teníamos a David Chávez? Como uno de los grandes líderes jóvenes del partido, con posibilidades de convertirse en candidatos si ganaba la alcaldía de Tegucigalpa. Entonces, de la noche a la mañana no podemos cambiar nuestro pensamiento, nuestra conducta y nuestro pensar sobre el liderazgo. Pero si hay unos que tendrán que irse. No, indiscutiblemente. Por eso, indiscutiblemente, y ahí ojalá que ellos tengan la madurez suficiente como para poder decirle al candidato, en este caso, que nosotros queremos que sea Tito, sin ninguna duda, en su gran mayoría. Pero a mí me han dicho, bueno, don Mario Facusé está aspirando, don Mario Canaguati aparentemente está aspirando, el abogado Tommy Zambrano no está aspirando, está apoyando en este momento a Tito Fura para andar haciendo un recorrido a nivel nacional como jefe de bancada. Tenemos líderes que pueden salir en cualquier momento dentro del partido, pero como le digo, si a mí me preguntan, y uno debe de ser transparente, yo estoy apoyando a Tito Fura para que se convierta una vez más en el candidato del partido. El diputado Jorge Zelaya con nosotros al banquillo. Vamos a una pausa. Cuando regresemos nos cuenta, ¿les están manejando el partido desde afuera? ¿Les están dando instrucciones desde la cárcel? Después de la pausa nos responde. Pero ahí es donde uno les dice, eso que sucedió debe servirnos como experiencia, y cuando regresemos, primero Dios, al poder, el 2025, tratar completamente diferente a la gente que trabaja y que lucha por uno a llevar las posiciones relevantes. Seguimos al banquillo. Esta noche está con nosotros el diputado Jorge Zelaya Munguía. Hubo polémica hace días atrás cuando se planteó ante el Consejo Nacional Electoral la inclusión como diputada suplente al Parlamento Centroamericano de la ex primera dama. Les están manejando el partido desde afuera, incluso hasta de la cárcel, les pretenden imponer. ¿Cuál es el análisis que hacen de lo que hoy están viviendo tras 12 años en el poder en los primeros 8 meses de oposición? Mire, Rosén, también me preguntaban en una consulta así similar la semana anterior. Yo no creo que eso esté pasando. Yo no he tenido ninguna conversación con el expresidente, por ejemplo. No descartaría que algún compañero, por la relación que existió, algunos fueron ministros en el gobierno del presidente Hernández Alvarado, y probablemente, pero los 43 diputados propietarios y suplentes estamos ahí y nosotros nos reunimos las veces que sean necesarias, mínimo una, 2 veces a la semana, reunión de bancada, y ahí se van a tomar las decisiones que son más importantes se van a tomar en la bancada y la vamos a tomar los diputados. Que no se equivoquen, quienes creen sí lo hicieron antes, uno no puede responder por lo que pasó, pero hoy las decisiones se toman allí, vamos a hacer los diputados y escuchar, insisto siempre, a la base del partido, porque para nosotros eso es lo más importante. Pero hablamos de la base, la gente que ha luchado permanentemente, y no estamos hablando de los quienes han venido desempeñando funciones de cúpula, que han sido indiscutiblemente que hay que escucharlos por la experiencia que han tenido, pero las decisiones las vamos a tomar nosotros ahí. Tienen una bancada unida, sólida, sí. No hay diferencias o posibilidades de que, como pasó con el diputado Barahona, se salga
de la línea de un partido que ha sido de mando vertical. Mire, ahora no es tan vertical como antes. Yo la primera vez que fui diputado, el 94 al 98, recuerdo en el gobierno del ya desaparecido doctor Carlos Roberto Reina, era presidente del Congreso Nacional el ingeniero Carlos Roberto Flores. Ahí había una línea, pero acuérdense, todo ha cambiado mucho, porque en aquel momento solo era Partido Nacional y Partido Liberal. Y luego del 98 al 2002 y del 2002 al 2006. Hoy es completamente diferente. Pero le digo, aun cuando discutimos, conversamos a nivel de bancada, siempre vamos con una posición unificada al Pleno del Congreso Nacional, y eso pretendemos que continúe siendo así en temas tan importantes como, por ejemplo, la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, la elección del fiscal general y fiscal adjunto y algunos otros temas que nos van a tener imbuidos en conversaciones hasta con la misma oposición a partir de los primeros días de enero del próximo año. Pero se está haciendo, Rosendo, a nivel de bancada, lo estamos haciendo. Nuestro jefe de bancada es Tommy Zambrano y cada quien ahí expone sus puntos de vista y a veces no coincidimos con algunas compañeras o algunos compañeros, pero al final se respeta la decisión que toma la mayoría. Bueno, me dice que antes fue vertical, hoy tienen opiniones diferentes dentro de la bancada, pero se les permite ese espacio que aun y cuando no estén de acuerdo con una posición de la mayoría al momento de las discusiones en el hemiciclo, voten libre o prefieren la abstención. Entiéndase, votar libre de criterio, no de partido. Claro, ¿verdad? por supuesto. Si usted ve, yo creo que el 96, 97% votamos como dicen, votamos por unanimidad, los 43 diputados. Sí, excepciones, muy casos, y con toda sinceridad me incluyo, que a veces digo, no, miren esto, por favor, y digo por favor porque siempre yo acostumbro decir las cosas así, por favor, pero uno tiene sus propias ideas, sus propias posiciones, y sin perder la orientación y la idea del partido como tal, la esencia del partido como tal, nosotros dejamos ver nuestras opiniones a nivel de bancada, y a veces cuando vamos al Pleno no conocemos alguna temática de lo que va a manejar la Junta Directiva ilegal del Congreso en este momento, y a veces tenemos que reunirnos rápidamente ahí o por mensajito, como dicen a través del WhatsApp. Sin embargo, al final lo que está ocurriendo con nuestro partido, y queremos seguir haciéndolo, Rosendo, que al final el partido como tal luzca y que la gente nos vea, la gente de base, que estamos unidos, que los diputados, igual que los 142 alcaldes diseminados en los 298 municipios del país, la gente se dé cuenta que estamos trabajando por transformar y hacer un partido nacional completamente diferente, en donde ya las decisiones verticales no existan, sino que se le den oportunidades también a muchísima gente que antes no la tenían y que hoy tengan ese derecho también a poder opinar y dar sus consejos o sus opiniones en términos generales, ya sea en el propio Congreso o a nivel de los alcaldes de los cuales le hablaba. ¿Qué es lo más difícil que han enfrentado como bancada en estos primeros 8 meses? Hay presiones, mire, lo complicado para nosotros es saber, hay cosas pequeñas pero que pueden resultar al final grandes. Nos sacaron en su momento los muebles de la oficina, por decir cosas, pero que son grandes. La mayor cantidad del personal que estaba del Partido Nacional ha sido despedida en forma injusta, y no solo en el Congreso. Difícil también para nosotros estar viendo cómo muchas mujeres y hombres han sido despedidos en la administración pública y no se les paga aún sus prestaciones. Y la función, Jorge, de los sindicatos, de las organizaciones obreras, de los defensores de derechos humanos, porque esta es una violación de un derecho adquirido, y la voz del partido, ¿por qué se oye tan poco? No, es que la voz del partido ahí está. Nosotros nos da a veces hasta, como dicen, tristeza el solo tener ese acompañamiento. Por eso es que también a veces decimos, mire, la cúpula fue también en gran parte de la cúpula del partido, porque debió habérsele dado permanencia a las y los trabajadores
que desempeñaban esas labores y que los estuvieron por muchísimos años solo contratados por contrato, como dicen que se lo estaban renovando. Esta gente debe haber tenido mejores oportunidades y no tuviesen las dificultades que están viviendo en este momento. Pero ahí es donde uno les dice, eso que sucedió debe servirnos como experiencia y cuando regresemos, primero Dios, al poder, el 2025, tratar completamente diferente a la gente que trabaja y que lucha por uno a llevar las posiciones relevantes. Pero el partido y en el gobierno, o la alianza, más bien lo señala a ustedes que les dejaron un tamal. No, me están despidiendo. Que ellos están más bien ahora tratando de ordenarse para que todo vuelva a la normalidad. Y de ahí que muchas de las leyes aprobadas al final de la administración anterior requieren cambios. Bueno, pero si usted ve que los maestros los despidieron con todo y eso. En educación, en salud, no le pagan todavía. Uno escucha con tristeza que tienen 6 meses que no les pagan algunos maestros, algunos médicos, enfermeras en San Pedro Sula, acá en Tegucigalpa, en el interior del país. Realmente es impresionante la forma en cómo llegaron ellos, como dicen, con la escoba. Yo creo que el país es de todos. Eso debe de entenderlo la Presidenta de la República. Y el partido no es cierto que el Partido Nacional así lo hizo cuando llegamos al poder hace 12 años. La gente del Partido Liberal en aquel momento ha trabajado en la administración pública y no digamos quienes fueron la gente de Libre. Por eso ahora uno escucha y con muchísima frecuencia a gente que votó por doña Xiomara y dicen que están arrepentidas y que están arrepentidos. No pueden seguir haciendo esa masacre laboral que han hecho en las instituciones del Estado, porque no es justo que solo por ser nacionalista la gente tenga que mandarla a la calle cuando tiene compromisos a nivel de familia, cuando no tienen para comer, en este momento no tienen para pagar el estudio de sus hijos y tantas penurias que está pasando el pueblo hondureño. Por eso es importante, Rosendo, que a la gente se le den oportunidades de trabajo, para que desde luego no esté pensando en querer como era antes, igual está ocurriendo ahora o muchísimo más, que se van hacia los Estados Unidos con todos los riesgos que ello implica. ¿Qué cuidado se debe tener a nivel del hemiciclo legislativo con las grandes decisiones que vienen ahora después del 15 de septiembre? El 14 se juramenta la Junta Nominadora del Poder Judicial y se habla también de arrancar posterior a esta fecha con la discusión en tercer y último debate de la ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y muchas otras iniciativas que generan polémica su contenido frente a la aprobación, algunas con mayoría simple, 65 votos, otras con mayoría calificada, 86 votos o más, frente a el manejo de un poder legislativo de minorías, donde hoy uno de los partidos de la alianza ha retirado algún apoyo. Igual pasa con la condicionante que pone el Partido Liberal con sus parlamentarios, o la mayoría de ellos, y el Partido Nacional. ¿A qué nos enfrentamos en este fin de año? A qué, Rosendo, debe de entender el presidente de facto. Mire, y se molestan cuando uno les dice esto, pero todavía se puede legalizar la Junta Directiva del Congreso Nacional y nosotros hemos insistido en que los 43 votos del partido, propietarios y suplentes, estamos listos para acompañarle, porque sigue siendo ilegal esta Junta Directiva. Pero ¿qué tienen que hacer? Conversar. Miren, no es posible que la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia pretendan siquiera hacerlo de la forma en cómo se hizo la Junta Directiva del actual Congreso Nacional. Eso es inaceptable y ellos tienen que entender que para la tranquilidad y la paz de Honduras pasa por la conversación que tiene que existir con todos los partidos, pero fundamentalmente, especialmente con el Partido Nacional, si somos 43 diputados. Sin el apoyo nuestro, sin los diputados de nuestra bancada, no pueden aprobar ninguna ley que requiere una mayoría calificada. Y un ejemplo, aunque es con simple mayoría de 65, lo de la ley del Consejo Nacional de Seguridad. Aquí está en contra la gente del PSH, el Partido Liberal y nosotros también del Partido Nacional, porque no se puede dar el poder
que quieren darle a un secretario ejecutivo por encima de la presidenta de la República. Lo que debemos de cuidar los hondureños es la democracia. Aquí es donde les hemos dicho y lo vamos a reiterar una vez más. Una vez más, no se puede entregar, como dicen los poderes del Estado, la misma Corte, el fiscal general y todo, al Poder Ejecutivo, porque realmente los pesos y contrapesos en las democracias son muy importantes y nadie quiere que vivamos situaciones como lo que se está pasando en Nicaragua, como lo que se vive en Venezuela, países que han sido, especialmente Venezuela, con una riqueza a nivel de petróleo, un nivel de vida extraordinario de sus habitantes y hoy están pasando penuria. ¿Qué es lo que se quiere de fondo, Rosendo? Que entiendan quienes nos están gobernando que las situaciones tienen que mejorar la calidad de vida del pueblo hondureño y no haciendo imposiciones, generando esa incertidumbre y lo peligroso que puede ser. Tienen que generar oportunidades de trabajo para la gente y pasa también por conversar con la empresa privada, tanto hondureña como extranjera, para que puedan invertir en Honduras, que las condiciones se les mejoren, que digan, bueno, miren, no vamos a estar cambiando las reglas del juego constantemente, inviertan en Honduras y démosles oportunidades de trabajo a la gente. Pero aquí la gente, ¿qué le interesa a uno una constituyente? Dígame sinceramente en qué hace cambiar la constituyente en frase como tal, si lo que la gente quiere es trabajo, lo que la gente quiere es tener dinero en sus bolsillos como para poder vivir medianamente, que cuando vaya a los hospitales estén ahí los medicamentos al momento de atenderlos los médicos, que en el sistema educativo se mejore indiscutiblemente, que la inseguridad que se ha retomado de nuevo sea completamente distinto. Eso es lo que la gente quisiera en el país y para eso no se necesita una constituyente y eso tienen que entenderlo los que nos están gobernando. Por eso es importante que las conversaciones comiencen a darse, pero con absoluta sinceridad de todas las partes, porque Honduras es de todos. El diputado Jorge Zelaya con nosotros esta noche al banquillo. Una pausa, cuando regresemos nos cuenta de qué depende que los 43 votos del Partido Nacional se sumen a la posición que mantiene el Partido Liberal, el Partido Salvador de Honduras y respaldar la propuesta de cambio sobre la ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. ¿Qué cambios puntuales, si los hacen, ellos respaldan después de la pausa? No, que la justicia sea general, que sea aplicable para todo, pero que, por ejemplo, no hayan invasiones como tal, que se pueda conversar con todos los sectores y que hayan oportunidades para la gente que más lo necesita. Honduras es de todos. Seguimos al banquillo con el diputado Jorge Zelaya. ¿Hay posibilidades de que cambie la postura del partido? Esto porque ustedes anunciaron en el tema del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que había que eliminarlo. Y el que más cambios introdujo a la normativa fue justamente un gobierno nacionalista, Jorge. Bueno, pero Rosendo, si puede caminar el Ejecutivo sin Consejo Nacional de Seguridad, ¿cuál es el problema de eliminarlo? Por decir, ahí participa el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro del Interior, el Procurador General de la República. Esos son, entre otros, las incorporaciones que estaría haciendo en la nueva ley. Esa gente lo llama, la presidenta en este caso, y no importa que sean, como dicen, que no sea consejo de ministros, es decir, consejo de seguridad, son ministros, son subalternos de ella, y en cualquier momento puede llamarlos. Y lo que nos llamó poderosamente la atención es el poder que tiene extralimitado el secretario ejecutivo. Mire que cualquier nombramiento que haga la presidenta en este caso tiene que ser refrendado por el secretario ejecutivo. ¿En qué país del mundo se ha visto esto? En ninguna parte. Por eso es que a nosotros creemos que no es necesario estar haciendo todas estas cosas. Y general, insisto, bueno, tiene que, como no va a participar el jefe de las Fuerzas Armadas. El ministro de Seguridad forma parte de su gabinete de gobierno. Entonces, esto es lo que verdaderamente debe de hacer reflexionar a quienes nos están gobernando, porque al final, y uno entiende, de fondo lo que quieren tener es un control casi absoluto, porque hablaban que participaba el presidente del Congreso, el presidente de la Corte, ahora dicen que no.
Bueno, entonces, si ellos no participan, ¿va a tener o no va a tener más control la presidenta? Claro que va a tenerlo. Y un secretario ejecutivo que está superdimensionada las funciones, por lo menos en las cuales se le pretende dar en este momento. Por eso, el Partido Nacional está en contra de que una situación de esas ocurra y vamos a defender la democracia en todo lo que sea posible y por eso pedimos a la empresa privada, a todos los sectores, las mismas Fuerzas Armadas, hombre, deben de entender, la Embajada Americana, que tiene muchísima influencia en el país, y uno dice, aquí cuando les conviene, si hablan de la participación de las Fuerzas Armadas, pero cuando de la Embajada Americana, cuando no conviene, se hacen que no deben de haber injerencias. Y yo creo que el país debe de transitar, insisto, Rosendo, en ello, por una ruta democrática en donde sí debe de haber más sentimiento de solidaridad de quienes ostentamos cargos públicos. ¿Solidaridad con quién? Con los que menos tienen. Por eso más del 70% de la población está en pobreza. Es cierto que por todos los gobiernos que nos han antecedido al actual, bueno, pero debemos de ver que el pasado solo sirva como referencia para estar viviendo un presente en donde estemos siempre ilusionados con un mejor futuro. Pero eso pasa por las acciones que haga el actual gobierno, que hagamos nosotros en el Congreso Nacional bajo el liderazgo de ellos que están en el poder y con un poder judicial transformado completamente, que la gente sienta que la aplicación de justicia no solo va a picar siempre como dicen a los descalzos, que fue una frase que utilizó el ex embajador de Honduras, y lo recuerdo, Crescencio Arcos en su momento, el embajador de Estados Unidos. No, que la justicia sea general, que sea aplicable para todo, pero que, por ejemplo, no hayan invasiones como tal, que se pueda conversar con todos los sectores y que hayan oportunidades para la gente que más lo necesita. Honduras es de todos y en la medida en que nos pongamos de acuerdo y podamos colaborar dentro de nuestras posibilidades, necesitamos y queremos ver una Honduras completamente diferente. Y han conversado con el Partido Liberal y con el mismo Partido Salvador de Honduras para mantener ese bloque opositor frente a estas reformas a la ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, o ha existido flexibilidad en los últimos días y advierte cambios en la propuesta del Ejecutivo. Debe de haber cambios del Ejecutivo, si no, no va a pasar en el Congreso Nacional, o sea, ellos no pueden hacerlo, como dicen, a rajatabla. ¿Y qué pasa si les plantean una propuesta, diputado Jorge Zelaya, como dice que está ocurriendo en el Congreso, que de repente no se conoce la agenda y aquí está, esta es la orden del día y démosle para adelante? No pasa, y entonces ellos no pueden discutirla con otro proyecto. No va a pasar, como también, Rosendo, es que, tenemos que dialogar. La elección de la Corte tiene que llamarnos. Hasta ahorita no se ha podido conversar, están inmiscuidos en asuntos de problemas internos que uno los entiende. Yo les he dicho a las y los compañeros de Libre, miren, ustedes cuando les hagan nombrar, y así lo he platicado porque tengo, gracias a Dios, una muy buena relación con la mayoría de ellos, por no decir con todos, pero yo les digo, miren, en los departamentos cuando les están nombrando un director departamental, un jefe de un hospital, si le nombran a un diputado, seguidor de un diputado, los otros se revuelven y se toman el hospital, se toman las escuelas, se toman las departamentales. No puede el país seguir manejándose de esa manera, porque las mismas huelgas se están haciendo con la gente de Libre. El país tiene que seguir caminando, el país tiene que seguir hacia adelante, y eso es lo que todos queremos. No se pueden estar tomando las calles constantemente, las carreteras. Dicen, no, es que a nadie están gaseando. ¿Y cómo los van a gasear si son la misma gente de Libre? Que sean los del Partido Nacional que se tomen las calles a ver si no los van a gasear. Sin embargo, el Partido Nacional está pacientemente esperando. Cuando digo pacientemente es reconociendo que nos ha molestado lo que han hecho a nivel del Ejecutivo, el despido masivo de nuestros correligionarios, mujeres y hombres. Pero no pueden decir que el Partido Nacional está obstaculizando la labor que puedan hacer tanto en el Ejecutivo como en el Congreso Nacional, si les estamos colaborando en la aprobación de muchísimas leyes, pero deben de entender que necesitan hablar con nosotros, porque esos calificativos que a veces nos dan, me parece que no es justo. Y no es que ya el Poder Judicial prácticamente está repartido, que va a tener cuota Libertad y Refundación,
Bueno, lo anunció el mismo secretario del Congreso Nacional en pleno hemiciclo, que les asiste y que tienen todo el derecho, que igual partida va a tomar el Partido Liberal porque tiene una representación que le permite ese espacio de conversar, y el Partido Nacional Rosendo, que juega en todo esto. En la cancha, ¿de quién está la pelota en este momento? En la cancha de la Junta Nominadora. Si la Junta Nominadora nos presenta 45 candidatos de un buen perfil, que sea gente que su hoja de vida sea intachable, tanto pública como privada, nos vamos a ver obligados los diputados el 25 de enero a estar en una encrucijada, pero por la calidad de candidatos. Sí, pero si nos presentan candidatos que no reúnen requisitos y que va un montón de gente a cuestionarlos, yo creo que va a ser bien difícil. Ahorita es la Junta Nominadora que tienen, nuestro papel va a ser en el Pleno del Congreso Nacional de la República y debemos de escoger las mejores mujeres y los mejores hombres para que estén al frente de la aplicación de justicia en el Poder Judicial. Yo les he dicho antes, lo que ha sucedido en el pasado reciente en las dos últimas cortes, la gente realmente, y hay que reconocerlo, no está satisfecha con lo que se ha hecho hasta el momento. Entonces corrijamos los errores, pero tenemos, insisto, que dialogar. ¿Y quiénes van a dialogar? Los que estamos ahí en el Congreso, pero que no nos vayan a decir en determinado momento, no, es que tilín, le dieron a tal de los diputados 1 millón, 2 millones, 3 millones, no, que sea por cuestión de convicción y que hagamos lo mejor para Honduras, que entiendan quienes nos están gobernando que no pueden ir a hacer, mire Rosendo, no pueden hacer por la fuerza una escogencia de una nueva corte, no, pasa por conversar y que cuando nos llamen a nuestro jefe de bancada, a 3, 4 líderes, mujeres y hombres que ellos consideren, tanto el Partido Liberal de los otros, igual la del PAC, igual el diputado de la DC, y no digamos liberales y nosotros, si nosotros somos la segunda fuerza del partido. ¿Cuántos diputados tiene Libre? 50. ¿Cuántos tenemos nosotros? 44. O sea, 43 realmente están, porque el Libre igual, entonces si ellos nos dicen que nosotros lo tenemos 43, nosotros les decimos que tienen 48 porque no tienen a Jorge Cáliz ni a Beatriz. Entonces, pero no se trata de un número como tal, de lo que se trata es que tenemos, insisto, que hacer la mejor escogencia de mujeres y hombres en aplicación de justicia por preservar la democracia también. Por eso es que es muy importante la escogencia de la nueva Corte Suprema de Justicia. No se le puede dar el poder absoluto a la gente de Libre para que se presenten recursos en la Corte de lo Constitucional o ir a recursos al Tribunal de Alzada, a la plena Corte Suprema de Justicia, para que digan, por ejemplo, que sí pueden seguir en el poder. Todas cosas que vayan ahí, no. Entonces se tiene que tener muchísimo cuidado y en eso debemos de estar conscientes que hay que jugar un papel importante todos los sectores de la nacionalidad, que la sociedad civil esté vigilante de nuestra conducta, de nuestro comportamiento y de nuestra forma de ser, que no se diga que cualquier decisión va a pasar por aspectos económicos, sino más bien que tienen que pasar por la tranquilidad, por la paz y por la democracia del país. El diputado Jorge Zelaya con nosotros al banquillo. Pausa, ya venimos con más. Advertimos con tiempo, esto lo presentamos en el mes de abril. Libertad de religión, libertad de poder expresarse, libertad de derechos humanos. Todas esas cosas, en vez de restringirlas, más bien deberían de ampliarse en un país como el nuestro. Seguimos al banquillo con el diputado Jorge Zelaya. Me dice que sí se van a involucrar en la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, que hay 43 votos listos, que tendrán en el debate sus puntos de vista. Ahora, la última experiencia nos mandó que la elección en la cual usted ya tuvo experiencia de participar no fue por planilla única. Es decir, mediante una moción en el hemiciclo se lee quiénes son los propuestos, se vota, muchas veces ha ido levantando la mano y eso no duró ni un minuto. Pero debe ser diferente, tiene que ser diferente. Advierte que este proceso ahora es totalmente otro escenario el que nos plantea y que hace bien no elegir por planilla, sino uno a uno, aunque
se tarde 10, 15 días, ¿es lo mejor o terminarán con planilla? No, que debe ser transparente y si se presenta una planilla única, como dicen, pues que sea abierta la sesión y que la gente mire por quiénes vamos a votar. Así es, que la gente vea por quiénes votamos para que sean los nuevos magistrados. Los 43 diputados del Partido Nacional estamos firmes. Mire, andan especulando y dicen, tenemos 4 votos, tenemos 5 votos del Partido Nacional. No es cierto, no tienen a nadie. Y si no, que lo digan quiénes son. Bueno, el diputado Redondo ha dicho que ustedes en el hemiciclo critican y dicen una cosa, pero que después van a la oficina y que le dicen presidente. Bueno, que diga quiénes le dicen presidente. O sea, tan sencillo como eso. Él debería decirlo. Es decir, fulano de tal, o me vienen a pedir. Ellos sí nos han ofrecido a nosotros. Nos ofrecieron cuando el Día de la Madre, un montón de cosas. A ver, explíqueme eso. ¿Cómo es que les han ofrecido? Claro, ellos? que han ¿A ofrecido. cambio de qué para el Día de la Madre Pues, le ofrecieron? No, pues cuando digo a cambio de no sé qué, cuando uno dice no sé qué, porque tampoco es que le dicen a uno, mire, a cambio de eso van a votar a favor. Pero sí se le acercaron No, y claro le que tocaron la espalda, le dijeron, Jorge, Jorgito, mire. Claro que sí, claro que sí. Igual ahorita para el Día del Niño ahí querían darnos piñatas y confites, si uno los compra, para dárselos a la gente que uno Y hay quiere diputados así, ¿va? Usted es bien franco, Jorge, Claro. que se dan vuelta por una piñata. No creo, pero si el partido nuestro no, pero que lo ofrecieron, claro que lo ofrecieron, claro que lo ofrecieron. Entonces, sin embargo, son unas pequeñeces porque, mire, la tranquilidad y la paz, Rosendo, del país no pasa por piñata, no pasa porque le den un beneficio de tipo personal a uno, no, son cosas muchísimo más importantes. Está en juego la tranquilidad y la paz de Honduras, está en juego el futuro del país, de las y de los niños. Ahí eso está en juego. Deberían dejar a partir ya, bueno, el 14 es la juramentación, Sí, ya en octubre comienzan a recibir las autopropuestas, deberían dejar totalmente libre a la nominadora sin esa presión de que van a estar pidiendo informes del Congreso y mejor esperar hasta enero cuando llegue la lista de los 45 o más, porque no necesariamente son 45, pueden llevarle 60, 75, 90, qué sé yo, y ahí ya tomar ustedes la decisión. Pues así debería ser, mínimo si es 45. Es decir, y ya estamos claros también en que si son 45 van a ser 23 mujeres y 22 varones. Igual la escogencia de la Corte van a ser 8 mujeres, ahí sí es definitivo, y 7 varones. Entonces, que dejen que la Junta Nominadora trabaje libremente, sin presiones de ninguna naturaleza, igual que nos lleguen ahí, entonces hacer la escogencia. Al final, mire, yo creo que, insisto, la tranquilidad del país pasa por todos estos asuntos. No podemos, es peligroso lo que pueda venir. Y si estamos inmiscuidos en conversaciones que no tengan de repente ningún sentido, se va a perder lo principal, que sigue siendo para mí, la pobreza de la gente, la falta de recursos económicos, la falta de empleo, y ahí se derivan muchísimas otras cosas más. Ahora, en medio de toda esta polémica hay discusiones sobre otras iniciativas que ahí están, que no dejan de llamar la atención. ¿Cómo quedó su propuesta de la libertad de culto, de la apertura? El tema de religión, que lo asocio ahora por todo lo que está ocurriendo en la región y sobre todo por el espejo que tenemos en el vecino. Claro, con Nicaragua, mire, el artículo 77 de la Constitución de la República habla de la libertad de religión, la libertad de culto. ¿Qué fue lo que presentamos nosotros? Que lo han tergiversado, que se siga respetando la libertad de culto y la religión en el país. Y vean qué día se los digo esta noche, porque hemos conversado con los miembros de la comisión que nos han tratado, y debo de admitirlo, muy respetuosa y cordialmente, la licenciada Iris Pineda, que es la presidenta de la comisión, y el resto de los miembros. Pero nos estamos adelantando a situaciones peligrosas que pueden venir en los próximos meses. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que se respete, que los sacerdotes, que incluso algunos pastores que están metidos presos y condenados, ya algunos de ellos en Nicaragua, que no se den Honduras. Que cuando quieran venir con ese control a los medios de comunicación va a ser inaceptable, y ahí nos van a encontrar a nosotros de frente peleando por ello, porque es preferible que haya una libertad amplia a que existan restricciones de cualquier naturaleza.
ahora en los medios de comunicaciones electrónicos, como también en las mismas redes sociales, que son unos medios en donde la gente puede manifestarse y tiene que hacerlo siempre libremente, sin restricciones de ninguna naturaleza. Por eso es que somos de la idea de que tenemos que adelantarnos algunas veces a muchas cosas. Esto nosotros lo miramos venir. Y ojalá que el pueblo hondureño, cuando eso ocurra, se dé cuenta, Rosendo, y ustedes que nos están escuchando y viendo en este momento, advertimos con tiempo. Esto lo presentamos en el mes de abril. Libertad de religión, libertad de poder expresarse, libertad de derechos humanos. Todas esas cosas, en vez de restringirlas, más bien deberían de ampliarse en un país como el nuestro y no que vengan a querer control sobre medios de comunicación, sobre derechos humanos, sobre religión, sobre la participación de todo lo que implique libertad en términos generales para la gente. Por eso nosotros estamos opuestos a que esos controles puedan tenerlos y presentamos en el mes de abril, recordamos ese proyecto de... Y ya ha conversado con las fuerzas políticas para que entre a discusión y se hable libremente de la propuesta, porque el riesgo ahí está. Sí, no, la última reunión hace una semana y días con los miembros de la comisión que encabeza la licenciada Pineda, que le decía Iris Pineda, debo de admitirlo, que ellos han sido muy amplios. Incluso hemos hablado con representación de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica, de representantes de derechos humanos, y hemos dicho, si al final tenemos que retirar el proyecto para tranquilidad y trasladarlo a representantes de estas organizaciones, lo vamos a hacer. Pero de fondo, Rosendo, ¿qué es lo que perseguíamos? Aparte de ese respeto, que los mismos padres, los curas, los sacerdotes tuviesen, si así lo estimaban conveniente, cotizar en el Seguro Social y que cuando traigan donaciones que existen, que no paguen el arancel de impuestos. Yo creo que eso no tiene nada que ver con lo que se está viviendo en Nicaragua, por ejemplo, en este momento, y eso es lo que nosotros queremos evitar. Por eso le insisto, la libertad de religión, que lo contempla el artículo 77 de la Constitución de la República, sí lo hemos conversado, y contestando puntualmente su pregunta, sí lo hemos conversado con varios sectores, pero le insisto, lo que nosotros queremos es que se sigan respetando en el país, y vamos a estar de frente luchando por la democracia, porque si hay algo inaceptable para nosotros es que nos quieran cambiar ese sistema de vida en donde estén adoctrinando a la población. Ya ven ustedes lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el campo educativo, lo que quieren hacer. Y no solo ahí, sino que también en otros sectores. Eso es inaceptable y el país no debe de transitar por esa ruta. Y en cuanto al tema de los medios de comunicación y el papel de la prensa, ¿cuál es el cuidado a seguir? Porque incluso la despenalización de los delitos de difamación y calumnia, solo en ciertos momentos es que se habla, pero la realidad es otra, ahí siguen. Claro, se habla cuando está la amenaza latente. Y le digo, mire, esto viene en los próximos meses y por eso tenemos que estar en mi condición no solo de diputado, sino que como comunicador social y como alguien que ha vivido toda su vida, hasta hace 3 meses que nos hemos retirado ya de la profesión, es inaceptable que quieran haber controles sobre los medios de comunicación. Eso debe de ser amplio. La participación del pueblo, mujeres y hombres, debe de permitirse al 100% y no tienen por qué haber controles de ningún tipo. Por eso para nosotros es inaceptable el que quieran poner esos controles que van a venir. Es desde todo punto de vista ridículo el que a un medio de comunicación privado le vengan a decir qué es lo que tiene que tratar, cuál es la agenda que tiene que discutir diariamente, como ocurre en Nicaragua, para ser más precisos, para ser más exactos. Y esas cosas, Rosendo, no pueden ocurrir en el país y tenemos que ir de frente para defender la democracia en Honduras. Muchas gracias, Jorge, muy amable. Todo lo contrario. Gracias. Cierro con usted, ¿sigue en pie lo de la comuna capitalina o ahora no tiene planes? No, yo en su momento voy a luchar para convertirme, primero Dios, en candidato a la alcaldía aquí de Tegucigalpa, apoyando, por supuesto, la candidatura de Tito Afura como candidato presidencial. Bueno, va a tener trabajo ahí. Sí. Es una ciudad que requiere de muchos cambios. Jorge Alberto Zelaya Munguía esta noche con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.